Bueno, hola a todos los docentes que nos escuchan y bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a entrar de lleno en un tema que, de verdad, puede marcar un antes y un después absoluto en vuestras aulas. Vamos a hablar de la comunicación autista. Si alguna vez os habéis sentido, no sé, frustrados o un poco perdidos intentando conectar con un estudiante que parece estar en su propio mundo, a ver, esto es para vosotros. La idea aquí no es intentar arreglar al alumno, que va. El objetivo es cambiar el chip por completo para aprender a construir puentes reales. O sea, vamos a crear un aula verdaderamente bilingüe. Para lograr esto, nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Primero, veremos un cambio de perspectiva vital. Segundo, aprenderemos a entender su propio idioma. Tercero, descubriremos herramientas de traducción. Cuarto, cómo enseñarles un segundo idioma sin borrar el suyo. Y quinto, cómo crear un aula segura. Venga, vamos al lío. Punto número 1. Un cambio de perspectiva. Fijaos en esta cita extraída de nuestra fuente porque la metáfora da en el clavo. Imaginemos la situación. Viajáis a un país extranjero, digamos en pleno centro de Tokio. No habláis ni una sola palabra del idioma. No podéis leer los carteles, no entendéis los gestos de nadie. Esa sensación de pánico, de aislamiento, esa frustración agotadora por no poder pedir ni un vaso de agua, bueno, pues esa misma lucha es literalmente lo que siente un estudiante autista todos los días en un colegio tradicional. Están inmersos en una cultura que simplemente no es la suya. Y para entender esto bien, tenemos que hablar del modelo social de discapacidad. Suena a término académico, pero vamos a bajarlo a la tierra. Pensad en una persona en silla de ruedas que quiere entrar a una biblioteca. A ver, lo que le impide entrar no son sus piernas, son las escaleras que el arquitecto decidió poner en la puerta, ¿verdad? La discapacidad aparece cuando el entorno no está adaptado. Con el autismo pasa exactamente igual. El cerebro de ese alumno no está roto, ni mucho menos. Simplemente se choca todos los días contra las escaleras de un sistema educativo rígido que exige que todos se comuniquen exactamente igual. Y esto es absolutamente crucial. De verdad, cuando interiorizamos este modelo, nos quitamos un peso enorme de encima. Dejamos de gastar nuestra energía y la del niño intentando forzarlo para que parezca normal. En su lugar, empezamos a poner rampas comunicativas. Arreglamos el entorno del aula, no al alumno. Pasamos a la sección 2, entendiendo su propio idioma. Tenemos que empezar a ver ciertas cosas no como una lista de malas conductas, sino como un dialecto totalmente válido. Por ejemplo, los estudiantes autistas suelen ser súper literales. No pillan las ironías, pero porque su cerebro procesa la información de forma muy directa. A lo mejor nos piden un lápiz con palabras, sino que os traen su cuaderno vacío y os lo ponen delante. O hacen sonidos, aletean las manos, o incluso se alejan caminando en medio de la clase para deciros que están abrumados. O sea, eso no es mala educación, es comunicación en estado puro. Y ojo con este término que causa muchísima confusión en los colegios, el mutismo selectivo. Imaginad a un chaval que en casa no calla ni debajo del agua, pero llega al aula y nada, ni una sola palabra. No es terquedad, de verdad, no os está desafiando. Es una respuesta neurológica brutal frente a una ansiedad abrumadora. El entorno escolar les estresa tanto que literalmente pierden la capacidad física de articular palabras en ese momento. Por eso es tan importante validar su estilo. Cuando dejamos de castigar estas diferencias y empezamos a decir «te entiendo», el estudiante por fin respira. Siente que se le ve y que se le valora. Y un alumno que se siente seguro es un alumno que desarrolla una resiliencia emocional tremenda para prosperar. Y atended este dato de la fuente porque es para caerse de espaldas. Entre el 25 y el 30% de las personas autistas no hablan o hablan muy poco. Estamos hablando de 1 de cada 4. No es una pequeña minoría, ¿eh? Es un porcentaje enorme de la comunidad que experimenta el mundo sin depender para nada de la voz oral. Saber esto es clave, porque rompe de raíz ese mito tan dañino de que si no hablas, no eres inteligente. Nos obliga a pensar fuera de la caja y a diseñar lecciones donde no haga falta levantar la mano y hablar en voz alta obligatoriamente para poder participar. Vamos con el bloque 3, herramientas de traducción. Si trabajáis en educación inclusiva, seguro que os suenan las siglas CAA, la comunicación aumentativa y alternativa. Básicamente, y sin jerga, son las herramientas que ayudan a alguien a expresarse sin usar la voz oral. Puede ser un dispositivo de alta tecnología o unos cartones plastificados, da igual. El fin es darles una vía de salida a sus pensamientos. Esto es como nuestro kit de supervivencia. Tenemos el sistema PEX, donde el niño se entrega una tarjeta con el dibujo de una botella en vez de articular la palabra agua. Luego están las tablets o dispositivos generadores de voz que literalmente hablan por ellos al pulsar iconos. Y no olvidemos los clásicos, horarios y temporizadores visuales. Enseñarles con imágenes qué va a pasar después. Nos hacéis una idea de cómo baja la ansiedad frente a lo desconocido. O sea, no son muletas, son literalmente sus cuerdas vocales externas.
Y claro, implementar todo esto en el aula es vital porque les garantiza una voz auténtica. Cuando un niño sabe que tiene una forma de comunicarse con éxito, la frustración disminuye un montón, las temidas rabietas desaparecen y su verdadera personalidad florece. Pasamos al bloque 4, enseñando un segundo idioma. A ver, para entender bien este punto, definamos qué es ser neurotípico. Son las personas cuyo cerebro opera según las expectativas típicas de la sociedad. Pensad en ello como el idioma oficial de la mayoría. Implica mantener el contacto visual al hablar, entender el sarcasmo o hacer charla superficial sobre el tiempo. Es la configuración por defecto en la que está montado nuestro mundo escolar. Y aquí el informe que analizamos lanza una advertencia gigante. Históricamente, hemos obligado a los niños autistas a imitar esa comunicación neurotípica, obligándoles a mirar a los ojos aunque les duela o prohibiendo sus movimientos naturales. Pues bien, la fuente lo llama, y cito textualmente, un desastre total. Causa daños psicológicos reales porque les obliga a enmascarar quiénes son. La alternativa correcta, enseñar nuestro idioma neurotípico como si fuera un segundo idioma. Les enseñamos cómo funciona el mundo sin exigirles que borren su propia identidad para encajar. La magia de este enfoque dual es que les empodera muchísimo. Les damos las claves para desenvolverse en un mundo que a menudo no les entiende, para pedir direcciones o hablar con un profesor, pero sabiendo que, al acabar el día, pueden volver a relajarse y comunicarse como su cerebro realmente necesita. Y llegamos por fin a la sección 5, creando un aula segura. Todo esto se traduce en acciones del día a día. Paso 1. Observar sin juzgar. La fuente cuenta una historia preciosa de un niño que se queda pasmado mirando una caja de cereales. En lugar de reñirle o interrumpirle, el adulto simplemente le pregunta con curiosidad compasiva qué está mirando. Paso 2. Darles tiempo extra para procesar. Y paso 3. La presencia tranquila. Si un alumno está dando vueltas en círculos súper agobiado, no le exijáis que os hable. Sentaos cerca, en silencio, y simplemente decidle «aquí estoy para cuando estés listo». Eso construye una confianza inquebrantable. ¿El entorno físico? ¡Buah! Es que lo es todo. Hablad de forma hiperclara. Hay una anécdota genial en el texto sobre un niño autista al que le dijeron que sirviera el té en las rocas, refiriéndose a echarle hielo. El chaval, siendo literal, salió al jardín y puso la tetera encima de unas piedras. Así que cero sarcasmos y cero metáforas confusas. Además, mantened rutinas súper fiables y, por favor, cuidad la parte sensorial. Una luz fluorescente que parpadea o un aula demasiado ruidosa pueden causar un cortocircuito que apaga por completo su capacidad de comunicarse. Todos estos ajustes ambientales son vitales, porque cuando el cerebro de un niño no tiene que gastar absolutamente toda su energía en sobrevivir a los ruidos o adivinar qué pasará a continuación, esa energía por fin se libera para aprender, para jugar y para conectar con vosotros. Y eso nos lleva a nuestra última diapositiva. Os quiero dejar con una pregunta para darle vueltas esta noche. Sabiendo todo esto, sabiendo que el entorno es el que debe cambiar y no el niño, ¿qué pequeño ajuste vais a hacer mañana mismo en vuestra clase para empezar a escuchar de verdad a esas voces que no siempre usan palabras? Os animo a dar ese primer paso. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y hasta la próxima.